Hi everybody. Hola a todos. Hoy es jueves 12 de marzo de 2026 y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Welcome back, Richard. Mike. Es un placer ser este, bro. Encantado estar aquí. Yeah. Let me start today Sí, with déjame empezar hoy contigo, Richard, sobre lo que ha pasado. Ya sabes, el primer día del ataque estadounidense a Irán, atacaron una de las escuelas allí, lo cual fue motivo de debate entre mucha gente. Principalmente los demócratas están hablando de cómo pudo haber ocurrido eso, porque se puede encontrar en el mapa, se puede encontrar todo. Y cada vez que Donald Trump aparece dice misiles Tomahawk. Luego dijo que quizá los misiles Tomahawk venían de Irán, pero resultó que Irán no tiene misiles Tomahawk. Estados Unidos, junto con Alemania, el Reino Unido y Francia, son los que tienen ese tipo de misiles. Así que, ¿cuál es tu interpretación de Donald Trump y de la manera en que intenta responder a sus críticos dentro de Estados Unidos y de lo que está ocurriendo en Oriente Medio con la guerra? inside the United States and what's going on in the Middle East with the war? Well, I'm glad you started with me because I'm gonna Bueno, me alegra que hayas empezado conmigo, porque voy a responder de una manera un poco directa, con una respuesta que sé que está incompleta, y luego dejaré que Michael y tú la completéis y me corrijáis donde me equivoque. No entiendo la discusión que se ha estado produciendo, en la que la gente parece querer hacerle al señor Trump una pregunta sencilla. ¿Cuál era el objetivo aquí para saber cuándo lo has alcanzado y poder hablar todos de ello con claridad y tener un enfoque definido? Y el señor Trump hizo lo que suele hacer. No respondió a esa pregunta, sino que dio varias respuestas que no son coherentes entre sí. ¿Se trata de un cambio de régimen, de poner fin a su programa nuclear? change? Is it to end their nuclear program? Is it to deprive them of military ¿Se trata de privarles de la capacidad militar para amenazar a sus vecinos? Podría seguir, ya las has oído todas. No tengo ningún interés particular en esto. ¿Por qué no? Porque supongo, según mi manera de pensar sobre el mundo, que una decisión de ir a la guerra, que es una de las decisiones más trascendentales que alguien puede tomar, está, como todas las decisiones, grandes o pequeñas, determinada por muchos factores que no apuntan todos en la misma dirección. Todo líder político que haya declarado una guerra ha tenido que enfrentarse al hecho de que había algunos aspectos que hacían sensato ir a la guerra y otros que lo hacían estúpido y peligroso, y que él o ella los sopesó y tomó una decisión. Supongo que así es como funciona esto. reached a decision. I assume that that's the way this works. Whether that's consciously in the minds of the leaders or Tanto si eso está conscientemente en la mente de los líderes, como si no, en realidad no importa. Es lo que creo que el proceso es en la práctica. Bien, dicho esto, ahora voy a provocar. Sospecho que este fue el factor decisivo, no el único factor. No existe un único factor. Ni siquiera creo que haya un factor clave. Hay múltiples factores, y hay que considerarlos como un grupo inconsistente. Pero, en los que quiero centrar la atención de la gente, son aquellos de los que no se habla, ni mucho por parte de los republicanos, ni siquiera mucho por parte de los demócratas. Y es que esto es, como gran parte de lo que acaba siendo el señor Trump, una pieza de teatro político cuyos objetivos están en otra parte. theater whose objectives are somewhere else. So I don't think this is a serious war. Así que no creo que esto sea una guerra seria en el sentido de que se planifique un programa, se tengan planes de contingencia. Esto es lo que haremos si dura 2 semanas, esto es lo que haremos si dura 2 meses, esto es lo que haremos si dura 2 años, y se tomen medidas y se organicen los aliados y todo eso. Veo que la mayor parte de eso falta, lo que refuerza en mí la siguiente conclusión. Los 2 mayores problemas a los que se enfrentaba el señor Trump hace 3 semanas, o cuando quiera que se tomara esta decisión, eran, en primer lugar, el interminable escándalo de Epstein, y en segundo lugar, una mala situación económica que va a peor. Muchas de las dimensiones de eso las hemos estado comentando en este programa. Yo escribo sobre ello. Michael escribe sobre ello. Hemos estado hablando de eso. Michael writes about it, so we have been talking about that.
and there was nothing he could do. And when the Supreme Court Y no había nada que él pudiera hacer. Y cuando el Tribunal Supremo eliminó los aranceles, deshaciendo la única fuente de ingresos que el hombre había ideado, mientras propone un aumento de $600 millones en el presupuesto militar para el próximo año, bueno, eso significa que volveremos a ser un país con un déficit de billones. Así que va a quedar mal en ese aspecto. El empleo es un desastre. La inflación está a punto de volver a subir. Bajó con Biden, luego se estancó. No consiguió que bajara más. Y los demócratas se lo pasan en grande. Típico de los demócratas, no pueden decir lo que es, así que inventan un término publicitario ingenioso, asequibilidad. Ya sabes, es como si algo malo hubiera caído sobre Estados Unidos, como un día lluvioso, la crisis de asequibilidad. Muy bien, conclusión. Vamos a la guerra porque la guerra aparta a Epstein de los titulares, aparta la mala economía a un segundo plano o fuera de la portada. Y en su lugar, centra toda la atención en el comandante en jefe, mientras habla de las llamas, las bombas y toda la teatralidad de una guerra. Quiere una guerra de teatro durante el tiempo que haga falta para distraer al pueblo estadounidense. Cuanto más tiempo consiga mantenerla sin que las consecuencias le generen nuevos problemas, que llegarán, tanto mejor. Pero por el momento, tiene una distracción. Y no se me ocurre nada más que pudiera hacer, dado quién es, que le ofreciera esos beneficios de distracción que esta maniobra realmente le da. El beneficio colateral eso mantiene a Israel en marcha. Ya sabes, él quiere desarrollar esa relación. Hay un apoyo considerable en Estados Unidos para mantenerla. Bien, ese es un pequeño beneficio adicional que puede obtener de ello. Y como no conoce la historia, se puede ver todo el tiempo, y no le importa mucho, no tiene que preocuparse por cuáles podrían ser todas esas ramificaciones. Porque si intentas reflexionar sobre las consecuencias de tus acciones, bueno, el único recurso que realmente tienes es la historia. Puedes retroceder y ver cómo, históricamente, se concibieron y resolvieron esos problemas, y luego eliges y esperas que ese subconjunto pueda funcionar en tus circunstancias particulares. Una de las razones por las que el trabajo de Michael Hudson sobre la historia antigua del dinero es tan valioso es porque, como Michael sin duda sabe, lo que descubrió en la historia está moldeado por lo que está viviendo en este momento. Lo que quiere que pensemos y veamos son las cosas que se hicieron en el pasado, el papel que desempeñó el dinero, el papel que desempeñó la política monetaria, que pueden darnos pistas sobre el presente. El señor Trump no puede hacer eso porque no tiene ni idea ni respeto por las realidades históricas de las que podría valerse. Así que acaba improvisando, como estoy seguro de que él mismo diría, y ahora está improvisando a través de una guerra. No es el primer presidente, ni el primer líder político que se ve impulsado a la guerra por consideraciones políticas internas. Eso no es nuevo. No pretendo sugerir que sea la única persona que lo haya hecho, pero sí creo eso está tan ocurriendo. Michael? Bueno, creo que es perfectamente natural que Trump no vaya a anunciar cuál es el verdadero propósito de la guerra en Irán. Toda su carrera empresarial tuvo un único propósito: engañar a sus socios, a sus proveedores y a sus contratistas. No va a salir y decir, mi propósito como empresario es engañarte. Dirá, mi propósito es hacerte rico. Y luego los engañará si consigue convencerlos de que caigan en las trampas de los negocios inmobiliarios que hizo durante tantos años, tan notoriamente, en la ciudad de Nueva York. Creo que el propósito de la guerra está muy claro. Es el mismo propósito que llevó a Estados Unidos a derrocar al régimen iraní en 1953. Todo gira en torno al petróleo. Y no se trata solo del petróleo. Trump ha dicho que quiere imponer su propio régimen y permitir que Estados Unidos tome el control del petróleo de Irán, tal como intentó hacer en Venezuela.
Es todo una repetición. Pero controlar este petróleo tiene un alcance mucho más amplio. Lo que intenta hacer, y lo que evidentemente ha pensado y discutido con otras naciones, es controlar todo el comercio mundial de petróleo. No se puede controlar el comercio del petróleo sin no solo dominar el mercado petrolero global, sino también aislar a los países que no están bajo tu control en ese comercio, como Rusia, Irán y como lo fue en su momento Venezuela. Así que creo que se trata del petróleo. Y eso es lo que hace que lo que está ocurriendo vaya mucho más allá de la disposición de Trump, y ni hablar de su capacidad para explicarlo al mundo. Esto es realmente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y de todos los alineamientos que vendrán con ella. Es una guerra mundial porque el petróleo es una materia prima internacional. Todas las naciones de la Tierra necesitan petróleo para hacer funcionar sus fábricas, generar electricidad, iluminar y calentar sus hogares, sostener su industria química y especialmente su industria de fertilizantes. Y dado que el 20% del comercio mundial de petróleo procede de la OPEP y pasa por el estrecho de Hormuz, el efecto se está sintiendo en todo el mundo en este mismo momento. Así que no voy a intentar leer la mente de Trump ni explicar lo que está ocurriendo ahora mismo en el cercano Oriente, porque todos los invitados militares de tu programa pueden hacerlo. Pero creo que puedo ver hacia dónde conduce todo esto en el futuro. Y el futuro es de lo que trata esta guerra. ¿Cómo se va a estructurar el mundo a partir de ahora? ¿Bajo el control de Estados Unidos o bajo la independencia de Irán? Así que quiero hablar de lo que ambos países están planeando para el futuro. Cada uno tiene un plan. Y de lo que esto significa para el petróleo. Irán ha dicho que la guerra continuará hasta que logre su objetivo principal, expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio de forma permanente. Y esta misma mañana, el Ayatollah Khomeini dijo que eso incluye acabar con Israel. Eso va a llevar mucho tiempo, y significa que será una guerra larga. Circulan todo tipo de informes de que Trump ha telefoneado a Putin en Rusia, diciendo, ¿no podrías intentar ejercer algo de presión sobre Irán para que haga la paz en el mundo y simplemente negocie un alto el fuego? Ya sabes, lo hemos bombardeado. Ahora que lo hemos bombardeado, estamos dispuestos a detenernos. Como si Irán no hubiera hecho planes a largo plazo para esto. Como si no hubiera anunciado ya al mundo exactamente cuál va a ser su futuro para el resto del medio año, para el resto de 2026. Se ha contenido. Está utilizando bombas grandes porque quiere golpear a Israel y a las bases militares estadounidenses y forzar a los países de la OPEP a gastar todos sus sistemas de defensa aérea y antimisiles contra los ataques de drones iraníes y el uso de sus misiles antiguos. Una vez que esos sistemas se agoten, Irán entrará con los golpes más duros. Ha repetido una y otra vez que esa es su estrategia. Por eso, el año pasado, y de nuevo en la guerra de junio, demostró su capacidad para penetrar las defensas israelíes y, como resultado, las de las bases militares estadounidenses a voluntad. Así que está intentando decir, mirad, si realmente nos atacáis, esto es lo que va a pasar. Os hemos mostrado el futuro, os hemos mostrado lo que hará. Y Trump realmente no creía en eso. Trump tenía una visión del futuro que conducía a la guerra. Dijo, ante todo, que íbamos a bombardear Irán. Si bombardeamos al liderazgo y lo eliminamos, el pueblo iraní se levantará y dirá que el líder ha muerto. ¿Podemos levantarnos y tener un gobierno pro-estadounidense? Básicamente, alguien como el Shah y su padre, que fue puesto en el poder en 1925, un cliente que se convirtió en una dictadura cliente. Eso era lo que él creía. Y pensaba que sería una figura al estilo de Yeltsin, que permitiría a las empresas estadounidenses entrar y explotar el petróleo iraní, controlándolo y convirtiendo así a Irán en un satélite de Estados Unidos.
Eso no funcionó. Trump también anunció, y el ejército anunció, vamos a apoyar a los kurdos. Vamos a hacer con Irán lo que hemos planeado hacer con Rusia y China. Vamos a dividir Irán en 5 unidades étnicas diferentes y empezaremos apoyando a los kurdos que van a luchar por su autonomía. Pues bien, en los últimos días, los kurdos iraquíes e iraníes han enviado notas al nuevo ayatolá. No vamos a atacar a Irán. No se preocupe. Sabemos que eso sería suicida. Ya hemos perdido bastante confiando antes en Inio Turkit aniquilados. No se preocupe por eso. Así que el sueño que tenía Trump ha fracasado. Y él realmente pensaba que de algún modo podría destruir todas las defensas antimisiles de Irán y en esencia conmocionar a Irán del mismo modo que Estados Unidos hizo con Irak en la guerra de 2003. Los estadounidenses habían pronosticado una guerra corta que conduciría a una victoria estadounidense, o al menos a la aniquilación de Irán. Y como dijo Trump, si no derrotamos realmente a Irán ahora, tendremos que pasar los próximos 5 años rearmándonos y atacarlo de nuevo. Así que será una guerra hasta el final. Pues bien, Irán también dice, tienes toda la razón, será una guerra para poner fin a toda la ocupación estadounidense de Oriente Próximo. Eso va a llevar mucho más que unos pocos meses o semanas. Trump esperaba que estuviera resuelto para cuando fuera a China a reunirse con el presidente Xi y hablar del tema. Así que tienes a Rusia, China e Irán juntos apoyando lo que está ocurriendo. El efecto de esto en el resto del mundo, arrastrando a todos, ha obligado a los países a tomar partido. Europa está siendo desgarrada por las presiones energéticas y hasta ahora ha mostrado su apoyo a Estados Unidos e Israel. Y la población europea, como ya hemos dicho antes, está en contra de la guerra, pero no va a haber nuevas elecciones para sustituir a Starmer. Durante un tiempo, así que eso va a seguir ahí. La pregunta es, ¿qué van a hacer los países asiáticos? Pues bien, bloquear el estrecho de Hormuz durante 6 meses provoca no solo un bloqueo del petróleo, sino también del gas natural. Y las principales víctimas de todo esto son Corea del Sur y Japón. ¿Qué van a hacer al respecto? Significa que muchas de sus principales industrias van a tener que cerrar. Significa desempleo. Significa una contracción del PIB también para Europa. Así que los aliados de Estados Unidos van a soportar el mayor coste. Y para evitar que esta crisis mundial provoque el tipo de depresión global que ocurrió entre 1929 y 1931, Trump ha dicho, de acuerdo, vamos a permitir que Rusia suministre petróleo al mundo. Está intentando evitar que Rusia suministre petróleo a China. Y los envíos iraníes han estado suministrando petróleo a China, pero solo han podido cubrir alrededor del 5% de las necesidades de petróleo del país. Así que Rusia va a intervenir. En los últimos días, el presidente Putin ha dicho, bueno, Europa no quiere nuestro petróleo ni nuestro gas. Ya han dicho que van a dejar de comprarlos en abril. Hagámoslo ahora mismo. Los barcos rusos han dado la vuelta y en lugar de entregar petróleo y gas a Europa, los están suministrando a los países con los que pretenden desarrollar relaciones a largo plazo una vez que termine esta guerra. Esas relaciones serán con los países del BRICS, con África y con Sudamérica. En particular, Brasil es importante en todo esto porque importa el 80% de sus fertilizantes necesarios para que el país cultive la soja que exporta a China a cambio de divisas. El fertilizante es la clave, no solo para alimentar a su propia población, sino también para sostener la balanza de pagos de otros países. Los países del sur global están siendo absolutamente asfixiados por el aumento de los precios del petróleo y el gas, y su incapacidad para obtener fertilizantes amenaza con provocar fracasos de cosechas en África y Sudamérica. La única manera de evitar esto
mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado al petróleo de la OPEP, es mediante suministros de Rusia o Irán. Bueno, Irán va a seguir apoyando principalmente a China, así que en realidad será Rusia la que desarrolle todo esto. Así que mientras el plan de Estados Unidos era apoderarse de Irán y reestructurar el comercio mundial del petróleo, resulta que la reestructuración probablemente fortalecerá a Irán y a Rusia a largo plazo, a menos que Estados Unidos elimine a Irán. Y de eso trata realmente esta guerra. Estados Unidos está amenazando con acelerarla e Irán sigue adelante con sus grandes misiles que no dejarán de llegar. Sé que he hablado durante un rato, pero quiero decir solo para una discusión posterior que hay dos puntos futuros que quiero plantear. En primer lugar, se dice que el objetivo de Irán es aislar a la OPEP de Estados Unidos y del dólar. Afirma que los países de la OPEP no pueden permitir que Estados Unidos utilice su territorio para bases militares. Por eso ha bombardeado Bahrein, Kuwait y otros países. En segundo lugar, Irán ha dicho que para poder liderar realmente a los países árabes y evitar que se restablezcan esas bases, deben cortar los vínculos económicos entre los países árabes y Estados Unidos. Y uno de los principales vínculos que han señalado son las grandes empresas informáticas que quieren tener centros de datos para procesar inteligencia artificial, Google, Microsoft y las demás. Así que los iraníes han dicho, vamos a bombardear suficientes de sus instalaciones aquí para que no puedan hacerlo. Y han hecho una última y realmente radical exigencia a los demás países árabes. Tenéis que empezar a desinvertir de Estados Unidos. Todos vuestros enormes ahorros nacionales y los ahorros personales de las monarquías árabes se han invertido en acciones y bonos estadounidenses, principalmente bonos y depósitos bancarios. Tenéis que desinvertir de Estados Unidos. Bueno, eso ya está ocurriendo de forma voluntaria por parte de los países árabes, porque dicen, especialmente Arabia Saudí, somos una economía muy apalancada en deuda. Y ahora que ya no estamos recibiendo ingresos por exportaciones de petróleo, necesitamos equilibrar nuestro presupuesto y evitar la inflación, liquidando parte de los ahorros que hemos acumulado. Así que ya se está viendo a los países árabes empezar a vender esos ahorros. Eso es una de las cosas que está ocurriendo. Otra es algo que va a suceder como resultado de esta tercera guerra mundial, muy parecido a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Va a poner fin a las monarquías en muchos países árabes de la OPEP. Ya se ha visto al rey de Bahrein, que era un protegido de Arabia Saudí. Ha huido del país y se ha ido a Arabia Saudí. Bahrein tiene una población mayoritariamente chií, mientras que el rey es suní. Esperaría que esa monarquía cayera, igual que la Primera Guerra Mundial vio el fin de las monarquías europeas. Inglaterra mantuvo su monarquía porque se convirtió básicamente en una atracción turística, sin ningún efecto real, pero las monarquías desaparecieron. Bueno, además, Jordania es probablemente una monarquía en la que la población nacional, en gran parte palestina, acabará derrocando a la monarquía jordana. Y creo que el objetivo de Irán es sustituir a las monarquías familiares árabes por monarquías más afines a ellos, o al menos más tolerantes con ellos, la religión chií y no la suní wahabí supremacista. Así que creo que esto va a ser una característica importante. Y por supuesto, otra cosa de la que creo que deberíamos hablar como resultado futuro de esta Tercera Guerra Mundial es que la Primera Guerra Mundial llevó a la creación de una organización internacional, The Bremer Naciones. Estados Unidos no se unió porque dijo, no nos uniremos a ninguna organización internacional en la que no tengamos poder de veto. Nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Pues bien, el mundo cayó en la depresión y luego en la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo otro intento de crear un organismo de derecho internacional, las Naciones Unidas. Ahora eso se ha disuelto. Hemos visto la absoluta desesperanza, la total incapacidad de las Naciones Unidas para detener esta guerra, para detener a Estados Unidos, para detener a Israel, para detener el genocidio que ahora se ha extendido de Gaza a Cisjordania, y para detener lo que Israel ha estado haciendo en la última semana mientras espera que Irán sea capaz de eliminar a la mayor parte de Israel. Ve lo que se avecina. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está trasladando al Líbano. Está apoderándose del Líbano, diciendo, si no podemos vivir en Israel y todo eso está bombardeado, bueno, hay un país que no lo está, el Líbano. Vamos a bombardearlo lo justo para mudarnos allí. Así que estamos viendo un ataque completo contra el Líbano, una agresión militar en el mundo por parte del eje Estados Unidos, Israel y sus aliados. Probablemente el resultado de todo esto será o bien reestructurar la ONU, o más probablemente, crear una organización completamente nueva que no tenga poder de veto de Estados Unidos, que no esté bajo su control y que tenga su propia financiación y presupuesto, y probablemente se traslade fuera de Nueva York. Como hemos dicho, el secretario general Guterres afirmó que la ONU está en bancarrota y que de todos modos tendrá que mudarse de Nueva York antes de agosto. Así que creo que estas son las cosas de las que deberíamos hablar. ¿Cómo va a evolucionar el mundo? A medida que la guerra llega a su fin, sean cuales sean los resultados, parece que Irán va a ser el factor clave en cuanto al momento, desde luego no Estados Unidos. Y a medida que la crisis del petróleo se suaviza, junto con la del gas y el gas natural licuado, y la crisis de los fertilizantes, que conduce a una crisis de la industria química y a una crisis industrial, todo esto va a reestructurar el mundo con la misma profundidad. Creo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial a su manera. Richard, un punto importante que Michael acaba de mencionar es el de los fertilizantes. Hemos aprendido de los agricultores estadounidenses que debido a la guerra iniciada por Donald Trump, el precio de los fertilizantes ha aumentado drásticamente y la gente está hablando de ello en Estados Unidos. Por otro lado, Richard, permíteme centrarme un poco en el resultado a largo plazo de lo que está haciendo Donald Trump. Por ejemplo, para Corea del Sur, para Japón y para todos esos estados árabes del Golfo Pérsico. Estas son, ya sabes, al menos a ojos de los líderes de esos países, personas que pensaban que las bases estadounidenses traerían prosperidad y seguridad a sus naciones. ¿Cómo ves el resultado de lo que está ocurriendo ahora mismo? Porque han dejado a Corea del Sur, ya sabes, completamente desprotegida. Están trasladando los sistemas de defensa aérea a Oriente Medio, y se ven todas esas bases, la mayoría de los radares, siendo destruidas. Llevamos ya unas 2 semanas de guerra. ¿Cuál es tu percepción del liderazgo en esos países respecto a lo que está haciendo Donald Trump? Bueno, creo que ellos tienen que enfrentarse a la misma realidad que afrontan los Estados Unidos y de la que llevamos meses hablando. Me impresiona tanto que no tengo más remedio que decírtelo. Estamos viviendo el declive del imperio estadounidense. Me han preguntado innumerables veces, ¿cuál es tu prueba para pensar eso? Y antes solía señalar la economía y las dificultades que estamos teniendo. Pero ya no necesito hacerlo. Esta guerra es literalmente un capítulo en el declive del imperio. Cuando uno de los principales funcionarios de Irán dice, como Michael repitió hace unos minutos, que el objetivo de Irán es expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio, eso lo dice todo. Bueno, otra forma de decirlo es el imperio estadounidense, que incluía Oriente Medio, todas esas bases en los estados del Golfo, todas las relaciones financieras construidas en torno al petróleo. Esa era una parte clave del imperio estadounidense. Y las cosas han llegado ahora a un punto en el que una parte de ese imperio,
Irán, obligada por la naturaleza del mercado mundial del petróleo y todo lo demás a formar parte de él, ha llegado a una posición en la que puede actuar por su cuenta. El primer ministro Mossadegh, allá por 1953, no quería dejar el cargo. Fue apartado por Estados Unidos y Gran Bretaña, básicamente. ¿De acuerdo? Pero ahora, aunque mates al ayatolá, no importa. The Ayatollah, it doesn't matter. There's another Ayatollah standing right behind him, and they'll be Hay otro ayatolá justo detrás de él. Y habrá otro si matan a este joven, porque ya no existen las condiciones que había entonces. Ahora tienes un imperio en dificultades, con sus propios problemas para definir lo que puede y no puede hacer. Así que, cuando preguntas qué pasa con Corea del Sur, mi respuesta es, eso es lo que estamos observando, el reconocimiento en la mente de todos esos gobiernos de Oriente Medio, en esos 7 u 8 estados del Golfo. Ya sabes, EAU, Bahrein, Kuwait, Omán, todos ellos, están descubriendo que tener una base militar estadounidense no solo es algo maravilloso, también es algo horrible. Te convierte en un objetivo. Pero solo puede ser un objetivo si otras fuerzas están acorralando al imperio. Entonces, ¿cuál es la conclusión? on the empire. So then what's the conclusion? Well, the issue between the United States and Iran. El problema entre Estados Unidos e Irán es exactamente el mismo que el problema entre Estados Unidos y Rusia o China. Rusia y China tienen una alianza que explica, posibilita y refleja su manera de desafiar al imperio estadounidense. Trazaron una línea en la frontera de Ucrania, diciendo que Rusia no permitiría que la OTAN tomara el control de Ucrania, del mismo modo que la OTAN tomó el control de Polonia, la República Checa y Eslovaquia. Todos conocemos esta historia. La OTAN se movió hacia el este y Rusia no pudo hacer nada. Entonces Rusia decidió, en respuesta a esa situación, que tenía que cambiar radicalmente muchas cosas. Tiró por la borda todo el esfuerzo de ser un país socialista. Un gran cambio para un país así. Un gran cambio. Decidió que Europa no era su lugar. It decided Europe was not where it was located, Asia was where its future lay, and it Asia era donde residía su futuro y sustituyó a Europa por China. Quiero decir, estos son cambios enormes en la situación global. Así que Estados Unidos tiene una elección, ¿no es así?, con Rusia y China. Puede luchar para mantener el imperio en marcha, en cuyo caso se arriesga a una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial está ahora en la agenda con Irán, quiero decir, la gente está hablando de ello. Eso es un paso adelante. Era el mismo problema de antes. Europa tomó la decisión de arriesgar una tercera guerra mundial al unirse contra Rusia en Ucrania. Fue una decisión tomada por los europeos porque pensaban, sin admitirlo, que podían apuntalar el imperio estadounidense del que dependen. Gran error. No entendieron hasta qué punto el imperio ya había decaído. far the empire had already declined. You didn't understand the forces making for more. No entendiste las fuerzas que impulsan un mayor declive. Así que apostaste por el caballo equivocado, y ahora están sufriendo las consecuencias. Keir Starmer, en los primeros días de todo este asunto, se levantó y dijo, no permitiré que los estadounidenses utilicen aeródromos británicos. 24 horas después, estaba a favor de la guerra, y 24 horas más tarde, se volvió en contra. Y ahora el señor Starmer, y esto es realmente importante, el señor Starmer, cuya popularidad está por los suelos, como la de Trump, solo que peor, que no tiene ninguna posibilidad de ganar las próximas elecciones ni de mantenerse en el poder, anda por ahí removiendo cielo y tierra en Gran Bretaña. Si prestas atención, como yo hago, atacando a Badenoch, la líder del Partido Conservador, y a Farage, el líder del Partido Reformista. En este momento hay 3 partidos que importan en Inglaterra, y él los está atacando por ser pro-estadounidenses en esta guerra. Pro-American in this war. Why? Because he might actually stay in power. ¿Por qué? Porque podría mantenerse realmente en el poder, ya que el pueblo británico, al igual que el estadounidense, no quiere una guerra en Irán. Podría salvar su posición interna, animando la decadencia del imperio estadounidense. Cuando tu aliado más cercano te trata de esta manera, se acabó. Ahora bien, por supuesto, nadie lo admitirá, pero la propia lógica de los argumentos que hemos estado defendiendo, Michael, tú y yo, durante meses, eso es lo que significa.
Este es el siguiente paso, lógico y previsible, en el desmantelamiento del imperio como fuerza política. Y si Michael tiene razón, se ha formado una fuerza militar que está en condiciones de decirle a Estados Unidos, o bien os marcháis de Oriente Medio, que es lo que dijo ese alto funcionario iraní la semana pasada, citado sin que luego se desmintiera. Nuestro objetivo, preguntó el periodista, ¿cuánto tiempo lucharéis? The journalist asked, "How long will you fight?" The answer, I believe it was the foreign minister. La respuesta, creo que fue el ministro de Asuntos Exteriores, fue, mientras Estados Unidos no salga de Oriente Medio. Dios mío, ahí está, con todas las letras. Ahora estamos en una situación en la que no se trata de Ucrania, no se trata de aquello, no se trata de esto. Se trata de toda una región inmensa de la economía mundial, más integrada y por tanto más dependiente de cada una de sus partes. Una zona enorme y crucial, el centro del globo, Oriente Medio. Un punto de enlace entre Asia y Europa, ahora global, está en condiciones de decirle a Estados Unidos, no se te quiere aquí, no se te necesita aquí, y vamos a expulsarte. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Soy menos capaz de predecir el futuro que Michael. Es una de las muchas formas en que me supera en su capacidad. Yo no puedo hacerlo. Pero estoy tentado, como sé que Michael también lo está. Y mi tentación es decir aquí que el señor Trump debería escuchar el mensaje de Joe Rogan y de Megyn Kelly. Debería escuchar, sal ahora, corta tus pérdidas. Porque ¿qué vas a hacer? ¿Tomar el control de Irán? 92 millones de personas librarán una guerra de guerrillas contra ti para siempre. Eso es lo que te están diciendo. No podrás sacar petróleo de ese país. Cada vez que pongas un oleoducto, lo volarán. Conocemos esta historia. Ya hemos visto esta película. Tienes que admitir que el imperio se ha acabado. Siéntate con los iraníes, los rusos y los chinos mientras aún quede en ellos el reconocimiento de que también les conviene más llegar a un acuerdo contigo que esperar a ver hasta dónde llegarás. Esa es la opción que tenemos. El resto es fantasía. That's the option we have. The rest is make-believe. Richard, you've just made the all-important point that should be the... Richard, acabas de señalar el punto crucial que debería enmarcar toda la discusión. Esta guerra ha destruido por completo la ficción habilitadora que ha sustentado la política estadounidense durante la Guerra Fría y su apoyo a Israel, así como sus guerras contra Rusia, Ucrania e Irán. Esa ficción habilitadora consiste en que el mundo necesitaba la protección de Estados Unidos contra una supuesta invasión rusa de Europa, una fantasía absurda, contra una conquista militar china de Asia, otra fantasía absurda, o contra un ataque de Irán a cualquier país. Irán no ha atacado a nadie. Resulta, como acabas de ilustrar perfectamente, que en lugar de proteger al mundo de los enemigos de Estados Unidos, es este país el gran creador del caos. Estados Unidos es la gran amenaza para el mundo, y esto va a continuar, ocurra lo que ocurra, incluso si Estados Unidos sigue luchando con Irán. Eso es lo que determinará lo que suceda cuando Estados Unidos finalmente se rinda y sea expulsado de Oriente Medio. No solo por Irán, sino por Europa, por Asia, por Rusia, por China y por todos los países que se den cuenta de que hasta que Irán deje de luchar, lo cual no hará hasta que expulse a Estados Unidos de Oriente Medio, sus economías seguirán reduciéndose porque no pueden obtener suficiente energía, gas, productos químicos, fertilizantes y todas las cosas de hemos estado hablando. Esa es realmente la disyuntiva. Y creo que uno de los efectos de esto no solo se va a notar en términos de comercio, en el comercio del petróleo y en su crecimiento económico, sino que será financiero. Y aquí es donde la guerra actual, y quiero llamarla Tercera Guerra Mundial, va a ser diferente de la Primera y la Segunda. Después de la Primera Guerra Mundial, el dólar emergió como moneda suprema porque Estados Unidos insistió en que los países aliados pagaran sus deudas de guerra por las armas que habían comprado antes de que el país entrara en el conflicto. Dijeron, de acuerdo, os pagaremos, solo insistiremos en que Alemania pague las reparaciones. El resultado fue el colapso de las economías europeas,
no solo de Alemania, sino también de Francia, con su hiperinflación, y de Gran Bretaña, con la Waterratsnoresten en 1926. Y luego llegó la Gran Depresión. And then we had the Great Depression. Well, there was an enormous flight. Bueno, hubo una enorme fuga de capital refugiado y de oro de Europa y de otros países hacia Estados Unidos durante los años 30. Así que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya poseía alrededor del 75% de las reservas mundiales de oro. Una vez más, Estados Unidos pudo establecer normas favorables a los acreedores que han regido todo el sistema financiero internacional desde 1945 en su beneficio. El dólar estadounidense y el oro eran las dos formas de moneda en las que se realizaría el comercio y en las que otros bancos centrales y países mantendrían sus ahorros nacionales. Mediante préstamos a Estados Unidos, al gobierno a través de letras del Tesoro, a las corporaciones mediante bonos del Tesoro y a través de agencias gubernamentales estadounidenses como Fannie Mae. Todo esto está siendo amenazado ahora, no por otros países que se rebelen y digan que esto es injusto, sino por el hecho de que los propios Estados Unidos han destruido el sistema al convertir el dólar en un arma, al convertir el propio sistema financiero en un medio para imponer sanciones y obligar a sus aliados a imponer sanciones contra el petróleo ruso, el petróleo iraní, y a aislar a Irán desde 1979, cuando finalmente expulsaron al Shah. El principal punto de unión contra el Shah para todo Irán fue el clero chií dirigido por Khomeini en aquel momento, porque las mezquitas eran los únicos lugares en Irán a los que se podía ir donde la SAVAK no podía seguirte, atraparte y torturarte. Bueno, el resultado de este aislamiento desde 1979 ha sido que otros países, en lugar de vincular su petróleo a Irán, lo vincularon a los países árabes de la OPEP, que no estaban aislados. Y eso se vio en la votación de las Naciones Unidas que tuvo lugar ayer. Es increíble. Estados Unidos y sus aliados promovieron una votación culpando a Irán de atacar a América e Israel cuando en realidad fue la víctima del ataque. Y aún así más países apoyaron esta resolución contra Irán que los que habían apoyado nunca ninguna propuesta del Consejo de Seguridad en la historia de las Naciones Unidas. Así que ahora nos enfrentamos a una situación en la que el mundo entero solo piensa en su petróleo. ¿En dónde va a conseguir su petróleo de las monarquías árabes? No se ha considerado la posibilidad de que tal vez obtenga su petróleo, ante todo, también de Irán, ya que Irán ha expulsado a Estados Unidos de Oriente Medio, y Rusia y China, por su cuenta, han puesto fin al ataque de Estados Unidos contra la libertad de los mares y contra el derecho internacional que garantiza esa libertad. Con la reestructuración del petróleo iraní, esto irá de la mano con lo que mencioné antes. Una transformación de la política de los países árabes productores de petróleo, poniendo fin al conflicto que Estados Unidos fomentó entre suníes y chiíes para poder dividir y conquistar al estilo del antiguo imperio británico. Así que todo esto, este reajuste, va a suceder porque otros países se darán cuenta de que la guerra de Estados Unidos para que Israel controle el cercano Oriente ha fracasado. Ni Israel ni Al-Qaeda en Siria, los terroristas wahabíes, ni Estados Unidos pueden proteger nuestro petróleo. Parece que la única manera de reanudar el suministro de petróleo al mundo entero es en los términos de Irán. Las bases estadounidenses deben ser retiradas de Oriente Próximo y las monarquías árabes deben desvincularse, sus finanzas y sus inversiones exteriores, de sus centros informáticos allí. A menos que esto ocurra, el mundo entero seguirá encogiéndose. Esa es la elección que tiene ante sí. Y eso es lo que convierte esto en una guerra mundial que no puede mantener el sistema económico actual, salvo al precio de que todos los aliados de Estados Unidos caigan en una depresión similar a la de los años 30 como consecuencia de la guerra.
Eso es lo que ha hecho añicos toda la ficción habilitadora de que América protege al mundo, en lugar de aterrorizarlo, desestabilizarlo y crear caos en toda la economía mundial. And destabilizing the world and creating chaos throughout the world economy. If I could add quickly, if my Si puedo añadir algo rápidamente, si mi información es correcta, cerrar el estrecho de Hormuz también priva a varios de esos estados del Golfo de alimentos y agua, porque están aislados y necesitan barcos que les lleven comida, sin duda. Y luego agua, dependiendo de si Irán ha atacado las plantas desalinizadoras del mismo modo que, al parecer, Israel ha atacado plantas desalinizadoras en Oriente Medio. Así que podría volverse muy urgente, muy rápidamente, sin instrumentos. Nam the ride is pretty different thing. no food, that's a different level of crisis. But now Pero ahora, permíteme ampliar un punto que mencionó Michael. made. Imagine, because it's already there. A movement Imaginemos, porque ya existe, un movimiento entre los pueblos árabes de los estados del Golfo, un movimiento político que diga, estamos hipotecados hasta el cuello por las deudas de nuestros líderes que nosotros tenemos que pagar. Ellos son súper ricos porque se llevan una parte del negocio del petróleo, además de cobrar los intereses de los préstamos al gobierno de Estados Unidos. Tenemos bases militares que nos convierten en objetivos. Tenemos la enemistad de Irán, que puede cerrar el estrecho de Hormuz prácticamente cuando quiera. He aquí una alternativa. Nos deshacemos de la monarquía, el punto anterior de Michael, y declaramos que de ahora en adelante nacionalizaremos, tomaremos el control, tendremos pequeños Mossadegh en cada uno de estos países. take over little Mossadeghs in every one of these countries. We'll take over the oil. We will Nos haremos con el control del petróleo. Lo venderemos cuidadosamente a varios compradores para no depender nunca de ninguno de ellos. Eso ya lo están haciendo otros países. Del mismo modo, haremos nuestras inversiones si no utilizamos el dinero del petróleo para desarrollar nuestra economía. Recordemos que todos los consejos que los economistas, yo incluido, hemos dado a estos gobiernos a lo largo de los años fueron: más vale que toméis vuestros ingresos petroleros y los diversifiquéis, porque llegará un día en que o se os acabará el petróleo o el negocio petrolero desaparecerá y no tendréis nada. Todos estuvieron de acuerdo en principio, pero no lo hicieron. They all not in agreement, but they didn't do it. None of them. Tourism is not an Ninguno de ellos. El turismo no es una alternativa. Now there's a political Bien, ahora hay un partido político que opera en la República Árabe Unida, en Kuwait, en todas partes, con un programa de nacionalización que resuelve la relación con Irán, cambia la relación con Estados Unidos y construye una nueva relación con China, que estará deseosa de comprar todo el petróleo que puedan vender. No es que China sea la única, en absoluto. Los europeos lo necesitarán, y así sucesivamente. Pueden diversificarse. Hay un futuro mucho mejor para ellos que el que la actual dirigencia puede ofrecer. than the leadership in position now can offer them. If you add a little civil liberties and a little civil rights, Si añades un poco de libertades civiles y un poco de derechos civiles, y un parlamento que realmente importe, con votaciones, empiezas a tener un programa de cambio político progresista en Oriente Medio que tiene una oportunidad real. Y eso no ha formado parte de la ecuación en esa parte del mundo desde hace bastante tiempo. Y resuena, he aquí la ironía, con ideas que fueron promovidas hace muchos años sobre el futuro de Irán por el partido Tudeh de ese país, que organizaba conferencias y debates. Recuerdo algunos de ellos. De ahí viene mi idea sobre esto. Así que es una noción más basada en Oriente Medio sobre su posición en esa parte del mundo. Última cosa, tiene que haber entendimiento. Todo el mundo debería entenderlo. last thing, there has to be an understanding. Everybody should understand. If you think in ethnic terms, which is okay, Si piensas en términos étnicos, lo cual está bien, no puedes pensar solo en términos de chiíes y suníes. Los persas no son árabes, y esa distinción es muy importante en esa parte del mundo, y debe tenerse en cuenta. Pero no quiero perder de vista la dimensión más importante, que es que este es un momento trascendental en el que el declive del imperio estadounidense se vuelve mucho más visible que antes. Da otro paso, pero lo más llamativo es precisamente esa visibilidad.
Un líder de Irán está ahora en posición de decir, fuera América, y es algo serio. Y Estados Unidos, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse a esa exigencia, porque han iniciado una guerra que a estas alturas parece que no terminará hasta que se cumpla esa demanda. Like it will not end until that demand is met. It's very interesting, Richard. You've described the Arab countries. Es muy interesante, Richard. Has descrito a los países árabes como si estuvieran en la situación en la que se encontraba Irán hacia 1905, cuando intentó deshacerse de la dinastía gobernante que había dirigido el país durante 100 años y que había invitado a Gran Bretaña a participar en todo tipo de concesiones comerciales, especialmente en el comercio del tabaco. Irán reescribió su constitución como medio para desalojar a esa familia gobernante. Y finalmente, en 1925, hubo una revuelta más amplia para sustituir la dinastía por un autogobierno de los propios iraníes. Pero los británicos intervinieron como llevaban haciendo durante décadas e instalaron a un líder militar, el padre del Shah, también un Shah, que en esencia actuó como un oligarca cliente en nombre de Gran Bretaña. Client oligarch on behalf of Britain, and that was even so. Y aún así no pudieron impedir el intento de Irán de elegir a un líder, Mossadegh, que quería recuperar el control del petróleo iraní para el pueblo en general. Por eso se produjo el derrocamiento de él por parte del MI6 y la CIA. Lo que ocurrió en Irán es exactamente lo que tú pronosticaste que sucedería en los demás países árabes. Han concentrado absolutamente la riqueza en manos de una clase dirigente muy egoísta e ignorante. He conocido a sus reyes, y puedo decirte que viven al día, con una visión muy limitada. Los británicos y otros banqueros y funcionarios occidentales que han tenido contacto con ellos se burlan de ellos. Son tan obsoletos hoy como lo fueron los reyes y reinas de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y no hay duda, hoy no hace falta un partido comunista de 2 días para derrocarlos. Communist Party today to overthrow them, the pressure of the populations themselves. La presión de las propias poblaciones, podríamos incluso llamarla presión democrática, proviene del hecho de que la mayoría de la gente sabe que está siendo oprimida como trabajadora con bajos salarios, mientras que esos reyes poseen una riqueza tan enorme que la derrochan por completo. Hablas de diversificar la economía. ¿Qué han hecho? Han diversificado hacia la vivienda de lujo, con todos esos enormes proyectos inmobiliarios y el turismo. Pero el turismo y la vivienda de lujo en una diversificación de la base económica. Ese será precisamente el problema. Significa que por fin los países árabes están estando en la posición en la que se encontraba Irán. Hace ya 100 años, solo como una nota al pie, recordemos el Imperio Británico. Cuando finalmente estaba muriendo y siendo expulsado de la India, de Asia y de todas partes, comprendió que al marcharse haría algo parecido a lo que a veces hacen los ejércitos cuando se retiran. Se llama una política de tierra quemada. La versión británica de esto fue dividir el territorio que se ven obligados a abandonar, encontrar las fuerzas que puedan ser hostiles entre sí y exacerbar esa hostilidad. Observa cómo los británicos deshicieron todo lo que Mahatma Gandhi intentó lograr. Él quería unir al pueblo hindú y al musulmán de muchas maneras, y ellos se aseguraron de que eso no ocurriera. La gran separación, Bangladesh, más tarde Pakistán, todo eso. Bueno, en la zona desértica del Golfo crearon 7 u 8 pequeños países en lugar de otro Irán. Irán es grande, esos países son muy pequeños. Entendieron que les resultaría más fácil gestionar y manipular las cosas si ponían a una familia a cargo de unos pocos kilómetros cuadrados y a otra familia en otro lugar, de modo que habría un emir aquí y un jeque allá, y podrían comprarlos o sustituirlos fácilmente. Y cuando el imperio estadounidense, después de la Segunda Guerra Mundial, sustituyó al británico, esta estructura ya estaba lista para que continuaran haciendo lo mismo. Los iraníes, en cierto modo, ya habían tenido que luchar contra los británicos que intentaban hacer eso allí. Sabían muy bien a qué se enfrentaban.
what they were up against. They worked real hard to try to hold that country together. Trabajaron muy duro para mantener unido ese país, y eso está dando sus frutos ahora que se enfrentan a Estados Unidos. Es un poco como lo que China consiguió al no llegar nunca a ser del todo colonia de nadie. En parte sí, pero no del todo. Y eso les dio una especie de solidez que ahora les está sirviendo bien. Así que creo que debemos tener presente que esos países del Golfo son muy nuevos, muy jóvenes, creaciones muy artificiales de un imperio británico en declive. Y ahora, dado que el imperio estadounidense que sustituyó al británico también está muriendo, ojalá no sean entregados a otro imperio más. Eso debería ser lo fundamental que tengan en mente, no permitir que eso les ocurra. Bueno, el punto que acabas de plantear nos devuelve a la pregunta original que hace Nima. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos? El plan estadounidense siempre ha sido a corto plazo. Iba a ser lo que los alemanes llamaban una Fröhliche Krieg, una guerra feliz, una guerra corta. Atacarían Irán, el pueblo se levantaría, Trump nombraría a un nuevo líder e Irán quedaría dentro de la órbita estadounidense. Era un pensamiento a corto plazo, y él no tenía ninguna noción de las consecuencias a largo plazo. Y los países árabes hasta ahora, la situación que describiste, con Gran Bretaña habiendo creado una estructura de divide y vencerás, poniendo cada reino local en manos de un monarca, un clan o una familia en particular, ha impedido cualquier tipo de organización más amplia. Eso ha obligado a los países árabes a vivir a corto plazo durante los últimos 100 años. Y lo que tú y yo estamos hablando es eso, el mundo no puede vivir en ese corto plazo, porque el corto plazo es el caos. Y la única solución es una reestructuración a largo plazo, y ni Estados Unidos, ni Europa, ni Israel han pensado en reestructurar. Nunca se les ocurrió que podría haber una reestructuración alejada de los fragmentos del Imperio Británico y del Imperio Americano que los sustituyó. Pues bien, ahora esta reestructuración se está imponiendo no solo a los países y reinos árabes, sino también a Europa, a Asia, al sur global. Todos tienen que reestructurar el mundo. Y, de algún modo, eso deja a Estados Unidos y a Occidente aislados. Todo lo que ha traído es caos, genocidio y violaciones de todas las leyes internacionales que el mundo pensó que regirían la economía a largo plazo después de 1945. Ahora tiene que haber una nueva institución, nuevas leyes internacionales, un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema comercial y nuevas alianzas militares. Ese es el futuro. Sé que se nos acaba el tiempo, pero me gustaría terminar haciéndole una pregunta a Nima. Te la hago porque eres de origen iraní. Aquí va la gran pregunta. ¿Puede el pueblo iraní hoy hacer dos cosas? Tolerar, resistir, soportar el asalto militar de Estados Unidos e Israel, y puede hacerlo el tiempo suficiente para que todo lo que hemos hablado hoy se desarrolle. Tienen esa capacidad. Porque sé que, para gran parte del mundo, esa es la pregunta número uno en mente de la gente. Mi respuesta a ambas preguntas es sí, porque Irán no ve otra solución a lo que está ocurriendo. Han intentado negociar con Estados Unidos 2 veces, y en ambas fueron engañados. Ellos mismos han dicho que no hay alto el fuego, que no están pensando en un alto el fuego, ni en negociaciones con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para ellos, para el pueblo iraní? No van a poner fin a este conflicto, a esta guerra, tan fácilmente, porque saben que si aceptan un tipo de alto el fuego, serán atacados una y otra vez. No quieren eso, y no van en esa dirección. Creo que están preparados para llegar hasta Israel, para oponerse totalmente a Estados Unidos y a lo que Estados Unidos e Israel buscan en Irán. El pueblo está preparado. Por lo que vi, por lo que presencié, estuve allí durante 40 días. Vi que la gente comprende todo el sufrimiento que está ocurriendo ahora mismo en Irán a causa de estas dificultades económicas provenientes de Estados Unidos
y de sus tremendas sanciones durante más de 46 años. Esta es una nación que se ha mantenido a sí misma durante más de 46 años de sanciones, y están dispuestos a llegar tan lejos como sea necesario para derrotar a Estados Unidos en la región. De acuerdo, eso es lo que quería Weg. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre.